Vamos a empezar, amados Sajín. Ciertamente Él es el que nos cuida, nos ayuda en todo. Hay muchas cosas que pasamos en la vida, dificultades, tribulaciones. Dice Shaul, dice la palabra de Elohim, ciertamente. Shaul, mal llamado Pablo, dice, ¿quién no enferma? Dice, yo también enfermo, ¿verdad? Entonces, ciertamente, no porque somos hijos y apartados de Elohim, no vamos a enfermar. Estamos en este mundo. Amén. Pero las enfermedades que pasan en nuestras vidas tienen un propósito. Siempre es así. Y no podemos caer en desesperación como aquellos que no tienen esperanza, sino al contrario. El que nos cuida y nos ayuda es Elohim. Y todo lo que pasa en esta vida nos tiene que hacer crecer. Tenemos que crecer, tenemos que perfeccionarnos día con día, ser mejores. Las dificultades en nuestra vida tienen que hacer en nuestra vida, en nuestro ser, que tú y yo cambiemos para bien. ¿O ven? Debe ser así. Bueno, miren, estábamos viendo los errores de un rey. En realidad es algo es que empezó por un error o por algo que a lo mejor él no se consideraba que no era así, ¿verdad? Ya se convirtieron en pecados, tras pecados, pero todo empieza por pequeños errores que no tomamos en cuenta y cuando ya va avanzando todo, ya la persona no puede reaccionar y se convierte prácticamente en un anti-Mashiach, va en contra de Elohim totalmente. Entonces, por eso es el título. Vimos hace 8 días, no me recuerdo, un miércoles, ese tema. No lo pude continuar el miércoles que pasó. Bueno, nosotros aquí no tuvimos internet, pero bendito el Eterno, nos preparamos para hoy Shabbat. Entonces, miren, ciertamente entendemos que el primer rey, el primero de Israel fue Saúl, es el primer rey de Israel. Él era un varón ejemplar, ejemplar. Podemos decirlo que tenía infinidad de virtudes, cualidades y bastante el rey Saúl. Un hombre que era aceptado ante toda la gente, ciertamente. Tenía en lo físico, en intelectual, tenía economía, todo lo que puede a lo mejor alguien hoy desear. Ciertamente el rey Saúl, de allí vemos que era un varón tan ejemplar que es prácticamente imposible para nosotros si no estuviera escrito que un hombre así pudiera equivocarse y ahora llegar a ser algo tan perverso y tan malo. Era casi imposible. Un hombre ungido como Saúl, un siervo de Yahweh como Saúl, porque era un siervo, un ungido de Yahweh, temeroso de Elohim en sus tiempos, que lloró por él David, pero no solamente David, sino también Samuel, amaba a Saúl a tal grado de que lloraba por él porque no podía el profeta imaginar que un hombre como Saúl se hubiera corrompido. Era muy complicado. Entonces, hoy en día podemos ver que estamos viviendo tiempos difíciles en las cuales tú y yo debemos estar abrazados, tomados de nuestro Adón Yahshua HaMashiach y que Elohim nos ayude a todos para no pegar nuestro corazón, sino solamente a nuestro Elohim Yahweh. Nosotros como hermanos nos amamos y te bendigo, nos bendecimos todos juntos, orar unos por otros. Y dice en la escritura, el que piense que esté firme, mire que no caiga. Entonces todos estemos atentos. Esto no es para juzgar al rey Saúl lo que sucedió, lo que pasó, sino más bien para que aprendamos todos juntos, amados Sajín, todos juntos, porque el tiempo que hoy estamos viviendo, en cualquier momento puede salir un antimashiach y dices, bueno, un antimashiach, bueno, digo un antimashiach, no estoy diciendo el antimashiach como tal, porque dice como tal Yohanan, muchos antimashiach ya han salido, muchos antimashiach. ¿Qué quiere decir? Un antimashiach es aquel que va en contra de la voluntad de Elohim, pero no solamente es rebelde allá en el mundo, sino que enseña a otros haciéndose pasar como si fuera un siervo, un ungido, y que él es el que los va a guiar y por medio de él hay salvación. Entonces, eso es un antimashiach, el que promete y da promesas y muchas cosas más. Va en contra de lo que dice Mashiach. Bueno, vamos a ver. Vamos por favor a leer primer libro de Samuel 12. Tiene mucho, esta enseñanza es muy extensa, amados Sajín. No es que es extensa porque se trata de capítulos en
enteros, ir analizando, escudriñando, y pues me gustaría darlo ahorita de una vez y si me da tiempo, pues terminarlo, pero pues es prácticamente complicado. Vamos a hacer lo posible y para que podamos ver varios puntos más. Aquí en este tema hice aproximadamente unos, no sé, son bastantes puntos, unos 20 puntos. Miren, vamos a primer libro de Samuel 12:7. 12:7. Decíamos, tú y yo somos llamados a ser reyes y cuanín. Reyes y cuanín, tanto tú como yo. Entonces, si algún día reinaremos, como Mashiach dice, pues entonces tenemos que aprender de los errores que cometieron los reyes. Amén. Y también aprender de lo que hicieron los reyes que amaban a Elohim, cómo lograron mantenerse y que su reino se mantuviera. Miren, vamos al primer libro de Samuel 12, del 7 al 9. Bueno, en sí es todo el 12, pero quise ir viendo nada más algunos versos. Miren, dice así 12:7. Ahora pues, guardad y contenderé con vosotros delante de Yahweh acerca de todos los hechos de salvación que Yahweh ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Yahweh, Yahweh envió a Moshe y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Está hablando Samuel. Ya después de que volvió a decirles, mira, aquí está su rey, ese es Saúl, su rey, Samuel les empieza a hablar, miren, pero quiero que sepan cómo es que ha sucedido que ustedes hayan pedido un rey cuando su rey es Yahweh, ¿verdad? Dice el 9, y olvidaron a Yahweh, su Elohim, y él los venció en mano de Sisara, jefe de ejército de Azor, y en manos de los filisteos y en manos del rey de Moab, los cuales le hicieron guerra. Y ellos clamaron a Yahweh y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Yahweh, hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Yahweh envió a Jeroboal, a Barak, a Jefte y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos alrededor, y habitasteis seguros. Dice, y habiendo visto que dice, Naas, rey de los hijos de Amón, venían contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. Dice, ha de reinar un rey sobre nosotros. Dice, siendo así, que Yahweh vuestro Elohim era vuestro rey. Entonces el pueblo se desesperó. ¿Qué dice? Cuando una persona se desespera y no sabe qué hacer, no sabe qué hacer porque tiene un problema grave, en este caso era guerra, la guerra, el pueblo dijo, no, 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 queremos un rey que salga libre en nuestras batallas y vaya hasta adelante. Queremos un rey. Entonces olvidaron, la palabra aquí ciertamente es olvidaron a Elohim. Tomaron esta decisión porque no confiaban en Elohim, porque Elohim Yahweh era el rey de Israel, o mejor dicho, es el rey de Israel. Ellos quisieron otro rey aparte de Elohim, no confiaron en Yahweh. Entonces, si tú crees y confías en Yahweh, que Él es tu rey, que Él es el que te guarda, Él es el que te cuida, Él es el todopoderoso, y no todo aquel que viene a Él, dice, no lo echa fuera, sino que Yahweh siempre nos protege. Entonces, ¿por qué la gente va a buscar, no sé, talismanes, va a buscar hechiceros, va a buscar quien los cure, curanderos y todos? ¿Por qué me refiero a todo eso? Porque los curanderos usan ídolos, los talismanes ponen su confianza en ese talismán o ese amuleto diciendo, no, pues esto es lo que me va a ayudar. ¿Por qué? Porque a la hora de que tú haces eso, tú estás desechando a Elohim, mejor dicho, tú estás alejándote del Eterno y estás poniendo tu confianza en una piedra, una madera, inclusive en un hombre. Cuando un hombre te dice algo que no viene en la Biblia y tú confías en ese hombre, aun cuando alguien te dice, no, eso no viene en la Biblia, tú has puesto tu confianza en esa persona dejando a Elohim, dejando a Elohim. Entonces, dejaron a Elohim Yahweh, ciertamente se, se dejaron llevar por el miedo a la guerra que había contra los enemigos. Había guerra. Un rey como las naciones, dice.
queremos un rey como las naciones. Benjamín, el rey que estaba levantándose era el rey Saúl, el que estaba siendo ungido, el rey Saúl, y venía de Benjamín. Y tú puedes ver en es Jueces 19 en adelante, si no me recuerdo, 19 en adelante, habla en esos capítulos, dice que no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía, pero después tú sigues leyendo y hay un caso de levita y su concubina, hasta así ponen el título, un levita que bajó del monte de Efraín y con su concubina hicieron una abominación los hijos de Benjamín, los hijos de Benjamín hizo una abominación, la tribu, tanto que al final de todo, esa tribu por poco desaparecía, porque eran perversos, eran peor que Sodoma y Gomorra, hacían cosas abominables. El pueblo debió haber tenido memoria y darse cuenta que el rey venía de Benjamín. Entonces se levantó uno de Benjamín, ¿quién fue? Fue Saúl. Entonces, para empezar, como número uno, vemos que olvidaron a Yahweh, nuestro Elohim, amén. Entonces, porque el miedo a las guerras y a todo, la gente olvida a Elohim, olvida a Elohim. Es impresionante, pero la guerra debería estar a ti sembrándote en temor, en guardar bien los mandamientos y ver cómo está tu vida, cómo está mi vida y analizar bien, no otra cosa. Pero bueno, miren, como número dos, el que hubiera un rey en Israel no era voluntad de Elohim, no era la voluntad de Yahweh. Él, nuestro Elohim, lo permitió ciertamente, pero no era su voluntad. Por eso les dio un rey de Benjamín, no les dio un rey conforme a su voluntad. ¿Cuál era un rey conforme a su voluntad? ¿De qué tribu tenía que venir un rey de su voluntad? De Judá. Tenía que venir de la tribu de Judá, porque venía de la tribu de Judá, era su voluntad de Yahweh, es que los reyes vinieran de Judá, no de Benjamín. Entonces, era un rey que se puso, pero no era la voluntad de Elohim. Y podemos decir hoy en día, bueno, si tenía que venir un rey de Judá, ¿por qué Elohim no les dio un rey de Judá? O así como podemos decir, bueno, no sé. Bueno, vamos a leer, miren, ahorita les explico. Vamos a Génesis 50, verso 8. Este es muy importante que analicemos porque el rey Saúl no solamente es un rey, sino que eso es lo que hoy estamos viendo a nivel mundial y inclusive puede haber en nosotros, amados ajín. Cuidémonos, oremos unos por otros. Amén. Dice aquí en Génesis 50, Génesis 50. A ver, permítame. A ver, vamos a ver, no, es 49, perdónenme. 49 es la profecía de Jacob. 49, 8. Mire cómo hablando de Judá, mire, Judá, te exaltarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó, perdón, como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. La tribu de Judá. La tribu de Judá es de allí donde venían los reyes. Por eso no será quitado el cetro. Dice, no será quitado el cetro de Judá. Muchos dicen hoy en día, bueno, es que
Judá tiene la autoridad. No, no, aquí no está hablando de los rabinos. Discúlpeme si algunos se ofende. No está hablando de que nos sujetemos a las tradiciones rabínicas y a los rabinos. No, 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 no. El cetro de Judá es el reinado de Judá. Y el reinado lo tiene Yahshua HaMashiach, el león de la tribu de Judá. Amén. Él tiene, y no se va a quitar. Nunca, ya. Entonces, pero aquí está diciendo la profecía, o lo que está indicando Jacob, conforme a lo que Elohim le inspiró, es que el momento en el cual Judá empieza a reinar, ya nadie le va a quitar el cetro. Entonces, en el momento en el cual se cumpla de que llegue el rey de Judá, el prometido, porque el que estaba prometido por Elohim, que llegaría un rey y tenía que ser de Judá, porque aquí está la promesa, el rey tenía que ser de Judá. Cuando llegara, nadie le quitaría el cetro. Y así es, nadie le quitó el cetro. Lo tomó Mashiach y hasta el día de hoy nadie se lo puede quitar. ¿O alguien se lo puede quitar? Nadie. Entonces, ¿qué sucede? El cetro no será quitado de Judá. Entonces, ciertamente, ¿qué sucede aquí? Entonces, tenía que venir de Judá. Tenía que venir de la tribu de Judá. El prometido, ciertamente, o el rey prometido por Elohim, venía de Judá, no sería quitado su cetro. Si fuese el rey que Yahweh había profetizado y había dicho, de él no sería quitado el cetro, de Saúl sí fue. Amén. Entonces analizamos esto, ciertamente que Yahweh, nuestro Elohim, permitió que hubiera un reinado, pero no era su voluntad. Como número 3, el reinado de Saúl era temporal. El reinado de Saúl era temporal. No era un reinado para siempre. Era un reinado temporal. Ahora vamos allí a primer libro de Samuel, perdóneme. Ahí vamos, donde estábamos. Dice así en el 16, 12, 16. Primer libro de Samuel 12, 16. Entonces, el reinado como tal, debemos entender, amados aquí, el reinado era temporal. ¿Por qué pasó esto? Por la desesperación del pueblo pidieron un rey. A veces la desesperación nos lleva a cometer errores, nos desesperamos. Esto fue una tragedia en todo un pueblo, pero a lo mejor tú en tu familia te ha pasado. Como familia nos desesperamos y cometemos errores catastróficos. A lo mejor en un matrimonio, la mujer, el esposo se pelearon y el hombre enojado o la mujer enojada cometen una locura, se van allá, o el hombre va y no sé, se mete con una mujer, se emborracha o hace cualquier cosa porque está desesperado. Llega, cuando se da cuenta, lo que hizo fue destruir su matrimonio. Llega, ya su esposa, sus hijos, destruyó su matrimonio. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? De un momento a otro. Entonces, miren, dice aquí en 1 Samuel 12, 16, esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Yahweh hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Yahweh y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Yahweh, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Yahweh y Yahweh dio truenos y lluvias en aquel día y todo el pueblo tuvo gran temor de Yahweh y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Yahweh tu Elohim para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Yahweh, sino servidle con todo vuestro corazón. Entonces, cometieron un gran mal, pero Elohim es bondadoso. Dice, está bien, hicieron todo eso, arrepiéntete. Arrepiéntete y ahora camina en los mandamientos del Eterno para que te venga bendición. Y podemos decir aquí, dice, era temporal. ¿Por qué les puso esto? Porque cayó lluvias y truenos en los días de Samuel, porque las lluvias dice que era la siega del trigo. Estamos diciendo después de Shavuot, cuando ya empieza el verano. En el verano
no es común que caiga lluvia en Israel y no es bueno que caiga lluvia porque están las cosechas, no es correcto, afecta al campo, afecta al campo. Entonces es una lluvia fuera de tiempo y cae como maldición para los que siembran, para los campesinos, los agrícolas, la agricultura y todo esto. Entonces, por eso dice, así como esta lluvia fuera de tiempo, así también ustedes pidieron un rey fuera de tiempo. Y así como esta lluvia afecta al campo, así también afectará el rey en sus vidas. Sin embargo, así como esta lluvia que cae en verano, que esta lluvia en verano, cuando hace bastante calor y bastante bochorno y en muchos lugares, esta lluvia va a refrescarte y va a hacerte sentir bien, como que refresca, a su tiempo traerás consecuencias. Porque en la ciudad nos refresca, y los del campo. Entonces, hay cosas que no se pueden ver. Entonces, te refrescará. Pero eso que te refresca esta lluvia es solamente momentáneo, pasajero, por un momento. Así también este rey para ustedes será algo pasajero. Les traerá un alivio temporal. Así es, te traerá un alivio temporal. Samuel se los dijo claramente que Saúl sería un alivio temporal, porque al comienzo Saúl empezó a pelear las batallas y ganó y hasta ahí, pero después cambió la cosa, todo cambió. Amén. Entonces, esto es lo que nosotros debemos entender. Las decisiones que tomamos afectan nuestra vida y rápidamente cambiar. Padre, perdóname, ayúdame, yo quiero hacer las cosas bien y punto. Elohim tiene compasión. Él es bueno, Él se compadece y Él nos ayuda en todo. Pero miren, vamos ahora como número 4. Pero algo que sí quiero comentar antes de que vayamos al número 4, quiero comentar es, si Elohim sabía que el reinado tenía que ser de Judá, tenía que venir un rey de Judá, cuando nuestro pueblo le pide un rey, ¿por qué les da un rey de Benjamín? ¿Por qué les da un rey de Benjamín? ¿Por qué causa les da un rey de Benjamín? Podría pensarse como que Elohim dijera, no, me pidieron un rey, pero como no quiero darles el rey que debe de ser de Judá, pues les doy un rey que sea malo, o les doy el de Benjamín. No es así, sino que Yahweh no les podía dar un rey de Judá porque Elohim tiene sus tiempos, y no era el tiempo en el cual se tenía que levantar un rey de Judá, no era el tiempo. Elohim tiene el tiempo claro cuándo es que se levantará ese rey, punto. Nada más. Y si alguien dice, no, pues ya hazlo. No, nosotros no podemos hacer que Yahweh se sujete a nuestros tiempos, a la hora que nosotros querramos. Ya que haya un rey. No, tenemos que esperar el tiempo de Yahweh. Él no va a hacer eso, no, va a decir, pues ya pidieron rey. Pues bueno, les adelanto el rey de Judá. No, él ya tiene sus tiempos. Entonces, para que no pase eso, entonces se puso otro rey antes de que viniera el rey que Yahweh había puesto. Amén. Que ese era el Melech David de la tribu de Judá. Entonces, no podemos, entonces se esperó el pueblo, no esperó el tiempo preciso para eso. Amén. Ahora vamos, por favor. Ahora sí, como número 4. Miren, como número 4 vamos al capítulo 13. Vamos al capítulo 13. Allí, primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 1. Dice así. A ver, leamos juntos solamente el verso 1. Amén. Al mismo tiempo, si tienes ahí Tanakh, leemos. Amén. Había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, imagínense, aquí había 2 años sobre Israel, y miren, aquí empieza lo trágico. 2 años. ¿Es temporal? ¿Fue temporal? Sí. Y luego dice, el 2. Escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl, 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a su tienda. Entonces tenían una guerra contra los filisteos, contra los filisteos, contra los filisteos. Y aquí vemos que Jonatán fue y atacó una guarnición de los filisteos. Y la guerra pues ya se desató. Y como tal, el miedo, la falta de confianza y ya no teniendo esperanza, el pueblo empieza a desertar. Aquí en este capítulo vemos que Saúl se desespera
al ver que el tiempo se cumplió y hace que todo el pueblo confíe en él. El tiempo se cumplió, porque lo voy a ir leyendo, ustedes síganlo con la mirada. Dice, y Jonathan atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y los oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar shofar por todo el país, diciendo, oigan los hebreos, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al norte de Bet-Aben. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permaneció aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. El pueblo a ver, vamos a leer todos el 8 al mismo tiempo. Amén. Y él esperó 7 días conforme al pueblo, perdón, al plazo que había. Sí, sigan leyendo, perdón. Perdónenme, vamos a empezar otra vez, perdónenme. El 8, amén. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Y el pueblo se le desertaba. Entonces, como ya era el tiempo, se desertaba, empezó a desesperarse el pueblo. Mire que hoy estamos en guerra. Estamos en guerra en todo el mundo. En cualquier momento no sabemos si aquí también en México se suelte la guerra, ¿verdad? Sabemos que Estados Unidos busca de una u otra forma beneficiarse, ¿verdad? Entonces sabemos que Rusia y China y todos acaba esta guerra con otro país y siguen con otro. Entonces no sabemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a desesperar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, aquí vamos a ir viendo, miren. En el 9 dice, entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de Shalom, y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces, le decía yo, como número 4, ciertamente empezó a desertar el pueblo empezó a desertar, y tenía que hacer algo Saúl. ¿Qué hizo Saúl cuando se dio cuenta que el pueblo se iba? Él implementó algo no correcto, una, un mandamiento, transgredió un mandamiento, no se sujetó al mandamiento que había dado Yahweh, que esperara a Samuel. No supo cuándo era el tiempo en el cual vendría Samuel, y él dijo que Samuel había llegado tarde, pero no es así. Cuando acababa el sacrificio, Samuel apenas todavía no terminaba el sacrificio y Samuel llegó. Entonces, ¿llegó a tiempo? Sí llegó, sí llegó. Entonces, no nos desesperemos. Yahweh, nuestro Elohim, va a llegar a tiempo. En nuestros problemas, en lo que tienes, en lo que pasas, no te desesperes. Todo va a estar a tiempo. Aquí se desesperó, y por desesperarse cometió un gran pecado. Cometió un gran pecado. Entonces, este pecado empezó a abrirse un gran mal en la vida de Saúl. Entonces, aquí Saúl se desespera al ver que el tiempo se cumplió, y hace que todo el pueblo confíe en él y en lo que él hace. Hizo un sacrificio y dijo, miren, yo soy el que sacrifico y todo. Entonces hizo que confiaran en él. Lo que hizo fue hacer algo que era en contra de la voluntad de Yahweh, porque eso le correspondía a Samuel. Le correspondía a Samuel, no a él. Entonces él se estaba autonombrando, lamentablemente. Ahora, como rey, estaba cometiendo algo abominable. Y Elohim Yahweh, ciertamente desde aquí, empieza a reprobar, empieza a perder la comunión con Elohim. Como número 5, Saúl trató de impresionar al pueblo. Se desesperó, hizo lo que no era correcto.
implementó una doctrina no correcta, porque eso no viene en la Torah. Él sacó un mandamiento de dónde, quién sabe, pero él hizo lo que hizo y eso solamente era para mantener al pueblo, para que el pueblo estuviera tranquilo. El pueblo debió haberse opuesto, que estás mal, ¿por qué haces eso? No es correcto, pero el pueblo estaba desesperado y al estar desesperado, esta situación fue difícil. Ahora, como número 6, Samuel sí llegó en el día señalado. Y lo único que hizo Saúl fue que cuando cometió este pecado, como tal, lo que hizo Saúl no se arrepintió, se excusó, se excusó, se excusó y no reconoció. Y dice en el 11, vamos allí, primer libro de Samuel 13:11, no reconoció, se excusó. Es que es algo muy fuerte, amados, aquí cuando alguien hace algo delante de todo el pueblo de esta forma y le hace creer al pueblo que él los va a ayudar, que él puede hacer esto y más. Saúl tuvo que haber ido al pueblo nuevamente, volver a regresar al pueblo y decirle, me equivoqué, pueblo, yo estoy mal. Pero a veces, como ya cometieron ese pecado, ya no quieren avergonzarse delante del pueblo. Y aquí miren lo que pasó en el 13:11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. Un pretexto, una excusa. El pueblo se desertaba. Y que tú no venías dentro del plazo señalado. Y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. El pueblo se desertaba. Tú no venías, tú no cumpliste, en pocas palabras. Tú no venías. Le echó la culpa también a Samuel. Entonces, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije ahora, descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Yahweh. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Todos tenían la culpa. Él estaba diciendo, yo fui el héroe porque yo hice algo. Tú llegaste tarde, el pueblo se desertó, mira lo que pasó y yo me esforcé. Si me entiendes, yo me esforcé. Entonces empezó mal. Hizo algo no correcto y todavía dice, me esforcé. Entonces, a eso debemos entender, amados aquí, que lo único que se debe hacer en esos momentos es perdóname, Abba, hice mal, perdóname, hice mal. Dice, entonces Samuel, en el 13, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Yahweh, tu Elohim, que él te había ordenado, pues ahora Yahweh hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Tú y yo reinaremos algún día, amados Elohim. Falta poco que venga nuestro Adón y que eso no te diga a ti, Yahweh, nuestro Elohim, que no nos diga a nosotros. Tú ibas a reinar, pero ahora no. Eres desechado para siempre. No, que nunca diga eso de ti, de mí. Estamos en este mundo, estamos aprendiendo a hacer las cosas correctamente. Amén. Y nos esforzaremos todos juntos. Ahora, como número 7, todos los que desertaron, todos los que desertaron, se apartaron para pelear la batalla, no quisieron, no pudieron mantenerse para la guerra. Todos los que desertaron eran con el fin, o sea que todo esto era con el fin de que el rey Saúl no confiara en su ejército, sino que confiara en Elohim, el cual podía vencer al enemigo. Cuando tú ves que se deserta el pueblo, como que ya no, como están llenos, se fueron. Se quedó con poco ejército Saúl, pero la pelea no es de Saúl. La lucha no es de Saúl ni del ejército, la lucha es de Elohim Yahweh. Amén. Él es el que libra nuestras batallas. Él es. Cuando parece que las situaciones en tu casa, en todo, como que todo se viene abajo y no sabes qué hacer, y te desesperas, y tú dices, ya no puedo más, es que lo estás haciendo en tu carne. Es que tú estás haciéndolo con tus fuerzas. Porque el que nos ayuda es Elohim. En realidad nosotros no hacemos nada. Lo único que hacemos es obedecer lo que manda Elohim. Si tú sales a trabajar, tú trabajas. Pero el que decide si tú traes dinero a casa o no es Yahweh. Tú trabajas. Y él es el que decide. Porque si dijéramos, no, yo por mi trabajo, no, él te da la salud. Amén. Porque si no hubiera salud, no hay nada. Entonces entendamos que es Elohim, poner nuestra confianza en él. Saúl puso su confianza en el ejército, vio que el pueblo se desertaba. Gedeón vivió esa situación. Se desertaron prácticamente todos, pero no porque desertaron, sino que Yahweh le dijo a Gedeón,
que era mucho ejército, que debería ser menos. Y así, poco a poco, hasta que quedaron 300 hombres para pelear. Y con 300 hombres venció. Y dijo Yahweh, esto lo hago, Gedeón, para que no sea que el día de mañana vayas a decir que con tu ejército tú venciste. No, con pocos hombres, para que veas que el poder de Yahweh está así. Ahora mire, vamos ahí en primer libro de Samuel 14, en el capítulo 14, verso 1 al 6. Después de cometer este pecado, Saúl dijo, es que el pueblo se desertaba, se iba. Miren lo que está escrito aquí, para que vean la diferencia entre la fe y en la confianza en lo que tienes. Esa es la fe que se movió en Jonathan. Miren, aconteció un día que Jonathan, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que están en aquel lado. Y no, dice, y no lo hizo saber a su padre, dice, que está a aquel lado, dice, y no lo hizo saber a su padre. Hizo esto Jonathan sin hacérselo saber a su papá Saúl, el rey. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitot, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, Cohen de Yahweh, en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonathan se hubiese ido. Entre los desfiladeros por donde Jonathan procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Cené. Voy a seguir leyendo y luego dice en el 6, me adelanté al 6, dijo pues Jonathan a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Yahweh por nosotros, pues no es difícil para Yahweh salvar con muchos o con pocos. Es claro, ¿verdad? No es difícil salvar con muchos o con pocos. Lo que tú estás viendo con Saúl, cómo se va desviando, un rey que fue levantado para ejecutar las órdenes de Yahweh, y empieza a hacer lo contrario. Empieza, en lugar de ser un ungido de Yahweh, porque a Saúl se le conocía como ungido, en el hebreo Mashiach. Tú lo puedes ver cuando dice Samuel: yo atestigo delante de ustedes y de su ungido, hablando del rey Saúl, de su ungido, aquí el rey. Entonces, porque era un ungido de Yahweh, fue ungido, y ese es un Mashiach, ungido Mashiach. Pero ahora estaba actuando como un anti-Mashiach, porque estaba haciendo lo contrario. Y esto fue avanzando. Si no se arrepiente, eso va avanzando, amados Sajín. Entonces, lo triste de los líderes como el rey Saúl es que no solamente se pierden ellos, sino su familia, sino que todo el pueblo empiezan a enseñar doctrinas no correctas, y no está bien, empiezan a abusar del pueblo. ¿Cuántas personas hoy en día que tienen congregaciones abusan de sus congregantes? Les piden dinero, vende tu casa, vende tus bienes y cuántas cosas más, con el título de que ellos son siervos de Elohim o de Dios, dicen ellos. Con ese título espantan a la gente diciendo: si tú no me das esto, Dios te va a castigar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo? La realidad es que son personas que van en contra de la voluntad de Elohim y tienen un espíritu del anti-Mashiach. Porque no puede ser posible, amados Sajín, que una persona que lea la Biblia haga lo contrario. ¿Cómo es posible eso? No es correcto. Entonces, no es difícil salvar con muchos ni con pocos. Eso es el 7. Vamos al número 8. La fe, la confianza, la seguridad en nosotros cuando hacemos la voluntad de Elohim. Cuando tú tienes confianza y tienes fe y te tomas del Todopoderoso, pasa algo increíble. ¿Qué pasa? Algo increíble. Aun cuando esté una persona que esté mal y está haciendo esto como Saúl, si hay alguien que tiene confianza, tiene fe en Elohim, Elohim lo va a tomar, lo va a usar. ¿Y qué va a suceder? Lo que va a suceder es que si hay personas que se están desanimando, si hay personas que están cayendo, si hay personas que se están debilitando, si hay personas que están desertando, bueno, por la persona que tiene fe, tiene emuná y se tomó de Elohim, los demás van a volver nuevamente, van a regresar.
su ánimo volverá. Y eso no lo hizo Saúl, eso lo hizo Jonathan. Entonces, eso lo hizo como tal Jonathan y no Saúl. Miren, ahí en el 14, primer libro de Samuel, 14, verso 17. Dice así, porque Saúl no sabía qué estaba pasando, porque Jonathan peleó, y después puedes ver todo ese capítulo, peleó contra los filisteos y solamente con dos, él y otro hombre, estaban venciendo al ejército de los filisteos. ¿Cómo es posible? Yahweh mandó un juicio y entre los filisteos se estaban matando, se mataron entre ellos. Miren, el 14, 17 dice así. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaban Jonathan y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Elohim, porque el arca de Elohim estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el Cohen, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al Cohen, detén tu mano, y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos, miren, pongan atención, y los hebreos que habían estado con los filisteos, miren, hasta con los filisteos habían ido los hebreos, ¿se dan cuenta? Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los hijos de Israel, que estaban con Saúl y con Jonathan. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte, que tenían miedo, los que estaban escondidos. ¿Por qué? Porque Saúl inspiraba miedo, tenía miedo él a la guerra, y eso es lo que enseñó a su pueblo, miedo. Y como el pueblo tenía miedo, se fueron a esconder. Unos se pasaron del lado de los filisteos, otros se fueron a esconder, se escondían porque tenían miedo. Entonces dice así, asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Yahweh a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Aquí vemos que Jonathan, un siervo de Elohim, tuvo emuná, tuvo fe, tuvo confianza, enseñó al pueblo a confiar en Elohim, a confiar, como dice Yahshua HaMashiach, ciertamente que confiemos, confiad, dice Yahshua HaMashiach, el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Enseñó al pueblo a confiar, y como enseñó al pueblo a confiar, todos se animaron y salieron a la batalla creyendo, porque se movió la mano de Elohim al tener la fe. Jonathan, la fe mueve la mano de Elohim, amados. Eso es lo que hace. Cuando tienes fe, Yahweh mueve su mano. No tengas temor de lo que pase, tú póstrate, clama. Si hoy que pasó lo de la pandemia, muchos con miedo. El miedo hizo que muchos les diera COVID, y a veces tenían COVID. Nada más tenían una gripa y ya sentían que se morían porque tenían miedo. Pero nosotros no. Salíamos a trabajar, a hacer esto, al otro, sin ningún problema. No hubo necesidad de eso. No un cubreboca, una mascarilla y tantas cosas más. Que no estoy en contra de que alguien se ponga un cubreboca, una mascarilla. Estoy en contra de que alguien tenga miedo y pánico a eso. Eso no es correcto. No es correcto que tengas miedo y pánico. Es que la pandemia, es que el virus tal y tal. Tienes temor a eso. Eso no es correcto. Toma tus precauciones y punto. ¿Qué? ¿Te vas a esconder en tu casa y así vas a salvar tu vida? Tu vida está en las manos de Elohim. Y aunque cuando una persona va a morir y ya está decretado por Elohim, se puede poner 50,000 cubrebocas, ponerse un montón de vacunas y ya está protegido. Y en su casa encerrarse, se tropieza, se muere. Se tropieza, cae, se muere. ¿Por qué? Porque ya llegó el tiempo. Ya no va a poder evitarlo. No va a poder evitar. Entonces lo mejor es decir, mi vida está en tus manos, Abba Kadosh. Yo tomaré mis precauciones,
pero no temeré lo que pueda hacer el hombre. Y no temeré al que mata el cuerpo y el alma no le puede hacer nada, sino temeré a Yahweh. Eso es importante. Entonces, el gobierno mundial hace eso, intimida a las personas, los esclaviza con el miedo. Entonces, aquí podemos ver que Saúl así tenía al pueblo, tenía así al pueblo. Y entonces, en ese temor que tenía Saúl, pone un mandamiento tan tremendo, amados Sajín, un mandamiento tan fuerte. Estamos en tiempos de batalla, estamos en tiempos de guerra. Jonathan estaba en tiempos de guerra, pero nosotros también hoy. ¿Y qué dice? Que no comieran nada. ¿Cómo un hombre va a pelear con su espada sin comer nada, sin alimentarse? Que no probaran nada hasta que acabaran. ¿Cómo es eso? Un mandamiento de un hombre fue puesto. Y ese mandamiento fue el mandamiento que dio Saúl. Un mandamiento de hombre. El mandamiento que te puede dar una persona, no hagas caso. Si no viene en la Biblia, no hagas caso. No importa que te diga que sea el presidente, el rey, o inclusive dice Pablo aquí, Shaul, si él mismo mandara un mandamiento y no viene en la Biblia, no me hagan caso, dijo Shaul. No hagan caso. Y si un ángel descendiera del cielo y da un mandamiento que no viene en la Biblia, no hagas caso. Quienes les hicieron caso a los ángeles que supuestamente vieron fueron, por ejemplo, los mormones. Ahí está, John Smith, que un ángel le dijo, y miren, se hizo una religión. ¿Y cuántas cosas pasaron? Entonces, ¿qué pasa, amados Sajín? Que Saúl dijo estas palabras, miren, primer libro de Samuel 14:24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Miren, amados, yo les voy a decir algo, te aconsejo esto. Estamos en tiempos en los cuales hay apostasía. Estamos en tiempos en los cuales la gente se desanima. Estamos en tiempos en los cuales las personas, por todo lo que pasa, inclusive ven a los que leen la Biblia y dicen, todos son hipócritas, tan mal. Bueno, ¿qué recomendación hay para nosotros que guardamos los mandamientos? No dejes de congregarte. Si alguien te dice, no te congregues, no hagas caso. Porque ese es un mandamiento que te va a llevar a muerte. Te vas a desanimar. Si tienes un lugar donde congregarte, congrégate. Si tienes un hermano cerca donde vives, de vez en cuando vete a verlo. Ten comunión con ellos. Si alguien otro consejo es que tengas comunicación con los hermanos. Hables con un hermano o con alguien, platiques. Es importante eso. Es importantísimo que tus niños también tengan con quien platicar. Si no tienes, bueno, habla. Vemos cómo hacemos para que interactúen. Tú, Ajot, necesitas hablar con alguien, con otra Ajot. Tú, Aj, tienes que hablar con otro Aj, con otro hermano. No te aísles. No te aísles. Tienes que guardar los mandamientos. Guarda el Shabbat, guarda las fiestas. Obedece a Elohim, usa tu vestimenta, tu tzitzit, varón, mujer. Obedezcan al Eterno. Tómense de la mano de Elohim. No tomen ningún mandamiento de hombre y lo pongan arriba de Elohim. No lo hagan, porque eso es lo que hizo Saúl. Su mandamiento lo puso arriba del mandamiento de Elohim, porque Yahweh dice en su mandamiento, ciertamente, inclusive Yahweh perdona. Si alguien peca, dice, bueno, perdona, pero aquí Saúl no perdonó. Si alguien come, bajo pena de muerte, va a morir. ¿Fue más fuerte el mandamiento que dio Saúl que todo el que está en la Torah? No sé si me voy a entender. Y solamente porque quería que ayunaran, o sea, que se sujetan a mí o se sujetan. Es lo que le dijo Saúl. Yo mando aquí. En pocas palabras, su vida está en mis manos. Es lo que dijo Saúl. Saúl dijo, su vida de ustedes está en mis manos. Y yo decido si los mato, si es que ustedes no me obedecen. Entonces, ¿hasta dónde llegó Saúl? ¿Hasta dónde llegó? Entonces, eso solamente lo va a hacer Yahshua HaMashiach, el enemigo, el antimashiach. Entonces, sin darte cuenta, un espíritu del antimashiach estaba obrando en el rey. Un espíritu del antimashiach estaba obrando en el rey Saúl. No puede ser posible que él haya puesto su mandamiento arriba de Elohim. Nadie tiene la autoridad de poner su palabra arriba de la palabra de Elohim. Si dice la escritura que nos congreguemos, congreguémonos, amados Sajín. Si dice que usas tu vestimenta, tus hijos, úsalo, amado Aj, úsalo. Por favor, yo te lo digo así, pero que es importante. Importante. Bendice a todos.
a todos. Si alguien bendícelos, ora por todos. No tengas pleito con nadie, pero tómate de Elohim. No dejes que el mandamiento de una religión, de una tradición, lo que sea, esté arriba de Elohim. Y más cuando estamos diciendo que hasta en pena de muerte. Imagínense. Si alguien obedeció, lo que dije va a morir. Imagínate. ¿Hasta qué grado? ¿Por qué? Porque intimidó al pueblo. Les metió miedo. Si tú no me obedeces, te vas a morir. Les metió miedo para que obedecieran su mandamiento. Entonces el pueblo lamentablemente estaba temblando. Temblando. Miren, entonces la fe, la confianza que Yahweh dio en Jonathan hizo que muchos cobraran ánimo. Lamentablemente, Saúl volvió a cometer errores o hizo algo no correcto. Jonathan decidió bien, tomó de la fe, y Saúl no. Saúl hizo lo contrario. Quería que el pueblo se sometiera a él, bajo pena de muerte. Entonces, aquí es donde nosotros vemos que Saúl empieza a decaer. Cuando alguien empieza espiritualmente a caer, empieza su vida espiritualmente a decaer día con día, es por causa de que se descuidó en un área y la dejó así nada más. Y ya, tuviste a lo mejor una discusión con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos y la dejaste ahí. No, se tiene que arreglar porque si no va a crecer eso y no queremos que crezca. Vamos a seguir avanzando, creciendo en Kedushá. Si en tu trabajo hiciste algo, bueno, o pasó algo, no dejes que se quede ahí. No lo tomes a la ligera. Tú eres de Elohim. Tú eres de Elohim. Entonces, la falta de confianza la falta de confianza en Elohim, lamentablemente hizo que esto se empeorara. Entonces, sentían que Elohim no los iba a proteger. Por eso es que empezaron a desertar. Entonces los llevó a transgredir los mandamientos. Y lo único que sucedió es que el pueblo se perdiera. El miedo los llevó a tomar malas decisiones. No supo calcular Saúl el tiempo señalado que Yahweh había dado por medio de Samuel. Saúl no supo calcular el tiempo señalado. Se equivocó. Lo hizo antes. Hizo antes el sacrificio de lo que Yahweh había mandado. Cuando llegó Samuel en el tiempo exacto, Saúl ya había hecho el sacrificio. No sé cómo es posible, ya había hecho el sacrificio porque no supo calcular el tiempo en la cual era el tiempo del sacrificio, sino que se adelantó. Entonces, podemos ver que le echó la culpa a todos. Le echó la culpa a todos y él quedó como un héroe. Yo me esforcé. Perdió el temor Saúl de Elohim. Tomó malas decisiones. El pueblo tuvo que pelear en ayunas. Puso en riesgo al pueblo, lo debilitó. Con su mandamiento lo debilitó. Con los mandamientos que él le dio, debilitó al pueblo. Y el pueblo estaba desesperado, con miedo, cansado. ¿Ven? Los hace que se sujeten a su mandamiento. Y así, poco a poco, el pueblo se fue debilitando. Poco a poco el pueblo se fue debilitando. Solo que en este momento, amados, vemos que miren, vamos al 14, vamos a Samuel 14, 27. Samuel 14, 27. Dice así. Dice Samuel 14, verso 27 al 31. Pero Jonathan no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Fueron aclarados sus ojos. Y dice, entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha juramentado, ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. ¿Por qué desfallecía el pueblo? Porque se sujetó al mandamiento de un hombre. Entendamos eso, amados ajín. Se sujetó a un mandamiento de un hombre, de Saúl, el ungido de Yahweh. Se sujetó, aunque haya sido el rey, haya sido un ungido, pero tenían miedo. Podemos decir que el pueblo tenía hasta cierto punto razón porque estaba bajo pena de muerte, ¿va?
pero fue algo trágico, fue algo trágico. Entonces el pueblo empezó a decaer. El único que tomó fuerzas, ¿quién fue? Jonathan. ¿Por qué? Porque él no escuchó el mandamiento del hombre. Por eso es mejor a la Torah y al testimonio. No escuchó el mandamiento del hombre, no escuchó el mandamiento de Saúl, no escuchó eso y él probó y él se fortaleció y él siguió adelante. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. Si no escuchamos los mandamientos de los hombres, las religiones y tantas cosas más, y nos sujetamos a lo que dice la Biblia, tu vida va a ser bien. No nos quejemos el día de mañana. ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué me pasa lo otro? Fíjate, ¿estás obedeciendo a Elohim? ¿O qué estás haciendo? No, pues me dijo mi pastor, me dijo el sacerdote, me dijo eso. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Amén. Entonces, miren, vamos a leer todos juntos el 29, 14, 29. Amén. Respondió Jonathan, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Aclarados sus ojos. Impresionante, ¿verdad? Entonces, así es. El mandamiento del hombre te va a cegar. Te va a dejar ciego. Y al rato ni la Biblia vas a querer leer. Es la realidad. El mandamiento de un hombre. Entonces, todos aquellos que se sujetaron al mandamiento de Saúl terminaron por perder el temor a Elohim. Y eso los llevó a ¿qué? A transgredir. A transgredir, amados. Miren, esto es porque en Saúl empezó a operar un espíritu del antimashiach. Y después lo vamos a ver más adelante. Y se los quise leer así por capítulos, como ir explicándolo, para que entendamos un poco mejor. Todos aquellos que se sujetaron al mandamiento de Saúl, parece que no hubiera pasado nada. Se perdieron, amados, aquí empezaron a transgredir el mandamiento, perdieron el temor de Elohim, ya no tenían temor de Elohim y transgredieron el mandamiento. Ya no podían discernir en que se hacían bien o hacían mal. Y miren, vamos a ver allí adelantito el verso, el 14, verso 32. Cuando ganaron contra los filisteos por la victoria que les dio Jonathan. Impresionante, ¿eh? Que Yahweh en su inmensa bondad lo bendijo. La victoria que Yahweh hizo por medio de Jonathan, porque él empezó. Pero dicen así en 14:32, y se lanzó el pueblo sobre el botín cuando ganaron, y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Con sangre. Un mandamiento te llevó a transgredir otro mandamiento. Sujetarse al mandamiento del hombre llevó al pueblo a desesperarse porque quería comer y empezaron a comer con sangre. Nosotros no podemos comer la carne con su sangre. Los que están escuchando aquí, ciertamente hay un mandamiento que nosotros no debemos comer sangre. ¿Amén? Si tú comes tu carne o estás acostumbrado a comer en el mundo la sangre, eso está mal. O inclusive la gente que supuestamente es buena la sangre del toro y van hasta los deportistas, van al rastro de aves o al rastro perdón, al rastro de donde matan toros, rastro de res y todo, van y piden su vaso de sangre y se la toman porque es muy bueno, dice. Eso no es correcto, amados aquí. Es prohibido por nuestro Elohim. O algunos otros que hacen su sangre y la envuelven en no sé, en una tripa y la cortan y están comiendo esa sangre. No sé cómo le llaman. Aquí le llaman rellena, si no me recuerdo. O moronga, no me acuerdo. Pero bueno, en este caso, eso es lo que come la gente. Es prohibido por la Torah. Entonces el pueblo empezó a comer eso con su sangre, dice. Y dice así. Y comieron, dice, y el pueblo los comió con sangre. El mandamiento, que se sujetaron al mandamiento de un hombre, volvieron a transgredir el mandamiento. Y así el pueblo hasta no perecer. Eso lo estaba llevando a que murieran, amados ajín, hasta que murieran. Entonces, ya cuando vio eso Saúl, quiso hacer algo, pero ya habían pecado. Quiso hacer algo, pero ya habían pecado. Ya habían pecado. ¿Y a quién le iban a echar la culpa? Ahora Saúl le echó la culpa al pueblo. O sea que el pueblo pecó. ¿Y quién tuvo la culpa? Saúl, por hacer eso. Y ahora el pueblo tiene la culpa. El pueblo tiene la culpa. El pueblo es un rebelde. El pueblo está mal. El pueblo hizo esto. Y eso es lo que hizo Saúl aquí. Miren, vamos en el 33. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Yahweh comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado. Dadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl,
esparcidos por el pueblo, y decirle que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladla aquí y comed, y no pequéis contra Yahweh comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y la degollaron allí. Entonces, ahora ya quiso hacer lo correcto Saúl, pero ahorita nuevamente vamos a ver que lamentablemente eso fue empeorando. Aquel que no obedeció ciertamente ese mandamiento se fortaleció, y ese fue Saúl, perdón, fue Jonathan, fue protegido por Elohim. Saúl no tenía ciertamente la culpa aquí. Él dice, no tengo la culpa, era el pueblo. Entonces, ahora vamos más adelante, vamos allí, vamos a ir viendo el capítulo 15, vamos al 15. Entonces, Saúl nuevamente tiene una misión aquí. En el capítulo 15 tiene una nueva misión: cumplir un mandamiento, ejecutar el juicio contra Amalek. Saúl pone su autoridad y su palabra nuevamente arriba de la de Elohim. Se compadecieron del perverso de Amalek, el rey de Amalek, en la cual era un asesino, un perverso, un malvado, y había hecho muchas abominaciones y estaba ya sentenciado a muerte por Elohim, porque él solamente así se acabaría la maldad. Se compadeció como tal Saúl, haciendo ver que él podía quedar con vida, aunque Yahweh había decretado que muriera. Entonces, Saúl, el pueblo, codiciaron el botín, lo más bueno, y lo demás lo destruyeron. Saúl declara haber cumplido la palabra de Elohim cuando era todo lo contrario. Aquí declara que había cumplido la palabra de Elohim. Saúl se rebeló, y su pecado se le considera que se convirtió en un adivino. Un adivino. Dice, entonces es desechado en ese capítulo, es desechado Saúl, el rey de Israel es desechado. Aquí se le quita de ser rey, eres quitado, se acabó. Saúl busca su propia gloria. Samuel culmina el trabajo que Saúl no terminó. Elohim se aparta de Saúl. Estoy dando un pequeño resumen del 15 y ahorita lo vamos leyendo en partes. Elohim se aparta de Saúl. Un espíritu malo lo atormenta. Eso es en el capítulo 16. Ahorita lo vamos a ir viendo. Y empieza ya a actuar abiertamente, atacando a todos los que aman a Elohim. Los empieza a atacar. Empieza a atacar a todos los que aman a Elohim. Ve su reino en peligro. Su reino de Saúl lo ve en peligro. El Saúl que amaba al pueblo, el Saúl que protegía al pueblo, el rey Saúl que amaba a todos y que quería justicia, ahora era el rey Saúl que buscaba asesinó a los Coanín de Yahweh. No solamente asesinó a los Coanín de Yahweh, porque era un peligro para él, persiguió a David, aquel que le apoyaba y que tocaba el arpa, y que por medio del arpa los demonios se iban. Trató de asesinar al rey David, y podemos ver que ya no pensaba en otra cosa sino solamente en su hijo, en su familia, como patrimonio. Quería que su hijo Jonathan fuera rey de Israel, y Jonathan dijo no, que Yahweh decida. Ya no dejó que Elohim fuera el que decidiera, sino que Saúl quería acabar con David. Entonces él buscaba un patrimonio, ya no era un siervo ungido a favor del pueblo y viendo al pueblo, sino ahora buscaba un patrimonio para su familia, buscaba un patrimonio. Entonces ya vio como tal este reinado como un negocio, como algo bueno, como que ya mi familia ya es rey y vamos a seguir, pero no era así, no es así, porque es Yahweh el que pone y el que quita reyes, y así debe de ser. Si el día que el rey David pecó, y vinieron consecuencias grandes, y que se levantó contra él dos hijos, uno fue Absalón y otro fue Adonías, ¿qué hizo el rey David? ¿Qué hizo el rey David? El rey David inclusive se quitó de su trono y se fue. Se salió de Jerusalén y se fue, dejó su trono. Y dices, ¿por qué dejó su trono? Lo hubiera tenido ahí, no, se fue. Como diciendo, bueno, yo soy culpable de todo lo que se está dando hoy, me voy. Pero el reinado era de él, y Yahweh lo restituyó, porque fue humilde, porque él no buscaba el trono.
Él no buscaba el trono, no se aferraba al trono. Yo soy el rey, aquí yo mando. No, él se fue. Si esto es mi reino, si yo soy el rey, dijo el rey David, si yo soy el rey, si yo soy el que voy a reinar, y si es voluntad de Yahweh que yo esté aquí, si es así, que él lo haga, no yo, me voy. Y lo trajo. ¿O no lo trajo? Lo volvió a restablecer. Pero Saúl no, aquí se sujetó, quiso eso, se aferró y terminó mal. Terminó mal, no se humilló, no se arrepintió. Y eso es que Saúl se dejó llevar por un espíritu del antimashiach, asesinando a los ungidos de Yahweh. En ese caso, el sumo Cohen es otro ungido. Al rey y al sumo Cohen se les conoce como los ungidos. Son prototipos de Mashiach. El rey David y Aarón son prototipos de Mashiach. Prototipos quiere decir que cuando viniera Mashiach, que ya vino, él sería un rey y un Cohen. Y no solamente eso, sería el primogénito. ¿Por qué se le conoce como el primogénito? Porque son los tres que se dio en el pueblo. La primogenitura la tenía ¿quién? José, que es Efraín. ¿Amén? La primogenitura. El reinado, la tribu de Judá. La Keuná, traducido como sacerdocio, los hijos de Leví. Y Yahshua HaMashiach tomó los tres. Los tres están en las manos de Yahshua HaMashiach. Y él nos hizo reyes y Kohanim. Amén. Y dice Israel, mi primogénito. Así es. Entonces, esto lo podemos ver en ese capítulo 15, amados ajín, todo lo que sucedió, todo lo que pasa aquí, vemos que ya no tiene temor a la presencia de Elohim. Saúl ya no tiene temor a la presencia de Elohim. Miren, vamos a leer algunos puntos aquí nada más. Vamos al 15:23. Después tú puedes leer todo el capítulo. 15:23. Dice, aquí se declara ya la rotura del reino de Saúl. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Se rebeló contra Elohim, no contra los demás, sino contra Elohim, porque puso su palabra arriba de la de Elohim. Y como ídolo e idolatría, la obstinación, porque no se arrepintió. Y como no se arrepintió, se hizo un ídolo. O sea que fue obstinado, y él se hizo su propio ídolo, porque cometía errores, pero nunca reconoció. Cuando tú no reconoces, pues lógico, te haces tu propio ídolo. ¿Por qué? Entonces dice, y como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, él también te ha desechado para que no seas rey. Para que no seas rey. Y lamentablemente aquí fue quitado, Saúl dice en el 27, ahora vamos al 27, allí verso 27. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Yahweh ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Ya se acabó, ya tú estás desechado. Aunque siguió reinando Saúl, haciendo creer al pueblo que él era el ungido de Yahweh y que Yahweh estaba con él, la verdad es que ya no, se acabó. Ya no, se pasó eso al rey David, al Melech David. Entonces, Saúl aquí vemos que busca su propia gloria, su propia honra. Miren, vamos al 30, 15:30. Ahí adelantito. Y él dijo, yo he pecado. Dijo, yo he pecado. ¿Se arrepintió? Vamos a ver si se arrepintió. Yo he pecado. Pero dice adelante, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Yahweh tu Elohim. No solamente no se arrepintió, sino ahora dice, no, quiero que me honres. Tú vas a venir conmigo para que me honres. Yo soy el rey y todos tienen que ver que yo todavía sigo reinando, que yo esto. Entonces quiero que me honres. Buscaba su propia gloria. Buscaba su propia gloria, lamentablemente. Entonces ya no buscaba que adoraran el pueblo a Elohim, sino que lo buscaran a él, que lo honraran a él. Buscó su propia gloria. ¿Se apartó Yahweh de Saúl? Sí, se apartó Yahweh. Miren en el 34, 15:34. Se fue luego Samuel
dice Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Entonces, ¿qué pasa? Se fue Samuel, quiere decir que ya no va a haber palabra de Yahweh, porque la palabra venía por medio de Samuel, porque Saúl ya había pecado, ya había hecho mal, y solamente venía por medio de Samuel. Se acabó. Ya no hay palabra de Elohim para Saúl. Entonces, un espíritu malo lo atormenta. Un espíritu malo lo atormenta. Un espíritu malo, y eso nomás lo puedes apuntar en el capítulo 16, 14. Primer libro de Samuel, 16, 14. Un espíritu malo lo atormenta. Todo esto que pasó, eso sucede en una persona, amados. En una persona puede suceder. Se revela, rebeldía, pecados, pecados, pecados. Y cuando menos te esperas, ya no estás viviendo tu propia vida, sino el enemigo mismo te está controlando. Porque echas a perder la vida de tus seres queridos y todo. Porque tú abriste una puerta al enemigo. Abriste una puerta al enemigo. Cuando decimos que se abre una puerta, eso viene en la Tanaj. El que no abras una puerta, porque el pecado está a la puerta. Le dijo a Caín, el pecado está a la puerta y te quiere dominar, pero tú no te dejes. Cuando abres una puerta espiritualmente es que tú abres la puerta y entra. Y entonces destruye tu vida. Destruye tu vida. Entonces, miren, vamos a leer ahora allí el 18, capítulo 18, 8. 18, 8. Capítulo 18, 8. Siguió reinando Saúl varios años, amados aquí. Algunos dicen que nada más fueron 2 años que reinó Saúl. A lo mejor porque 2 años nada más hizo algo bueno, ¿verdad? Y de ahí ya no. Pero aproximadamente 30 y tantos años reinó. Dice en el 18, 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó ese dicho. Y dijo a David, dieron 10,000, a David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Empezó a tener envidia. La envidia que tuvo Saúl lo llevó a cometer locuras. Tuvo una envidia. A nuestro Mashiach lo entregaron, ¿por qué? Por envidia. A José, sus hermanos lo entregaron por envidia. Y aquí Saúl tuvo envidia de David, que había vencido a Goliat, y que todos le aplaudían a David o decían que David era un guerrero. 10,000 acabó David y Saúl nada más 1,000. Entonces tuvo envidia y entonces no le pareció y entonces empezó a perseguir a David. En lugar de que entendiera que David era un soldado de su ejército y que él era el rey y que David no tenía absolutamente nada, era un pastor de ovejas, era de una casa muy humilde y el rey tenía todo, era el rey, reinaba en Israel, tuvo envidia de alguien que no tenía nada. Entonces, aquí vemos, amados ajín, que tuvo envidia no tanto porque no tuviera nada económico o algo así, sino porque sabía que David tenía la presencia de Yahweh. En David estaba la presencia de Yahweh. Entonces, debemos entender, amados ajín, que cada uno de nosotros, si nos consagramos, guardamos los mandamientos, nos atrevemos a obedecer al Eterno, ciertamente pueden haber muchas envidias, pero eso no te debe de preocupar a ti, nada. Tú debes de ocuparte en obedecer a Elohim. Tú debes de ocuparte en eso, no te interese que los demás te odien, como decíamos en otra ocasión, que la vecina o el vecino o la gente ahí te tire huevos, te tire, no sé, hasta animales muertos en tu cuarto, perdón, afuera de tu casa o en tu techo, con maldiciones, porque la gente así es, te maldice. Y que me hizo eso, mira, la verdad tú levantas tus manos y dices, Padre, perdona a esas personas. Y ya, ¿por qué vas a tener miedo de que te tiren un huevo allá afuera? Que te tiraron esto. Y lo decía en otra ocasión, a nosotros, a mí, a mi familia, uf, muchas cosas como esas han hecho. Después ya vemos, o sea, la pared, los huevos, animales sin corazón afuera. Desde cuando empezamos a guardar la Torah. ¿Por qué? Porque la gente es así. La gente confía en esas tonterías. Pero nosotros no. Miren, aquí sigo. Eso, desde tiempo atrás hacían eso. Tenía yo cáncer, dejé el cáncer, el Eterno me bendijo, el Eterno me sanó, hubo milagros en mi vida. No podía tener hijos, tengo hijos. ¿Por qué? Porque no me enfoqué en esas porquerías de que, ay, mira, mujer, un animalito sin corazón, ya nos maldijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué hacemos? Y llorando y preocupados, desesperados, frustrados. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer eso? Imagínense, la gente es mala, pero aún así, teniendo cáncer y guardando los mandamientos, estábamos bien con mi familia y hacían ese tipo de cosas. Subía yo al techo
Un día subí al techo y un montón de huevos y nada. Dije, qué tremendo. Dices, como que a veces te pones a pensar y dices, pobre gente, cómo sufre. Porque es la verdad, la envidia los carcome. Pobre gente. Yo decía, Padre bendito, pobre gente. Yo agarraba yo y a la basura y punto, ya. No tengo por qué vivir en miedos. ¿Que te hizo eso, te hizo lo otro? No, miren, yo no pensé en eso. Hasta el contrario, el Eterno, bendito su nombre. Yo creo que, quién sabe qué habrán pensado, porque sí vi eso, amados aquí, yo subía yo, así vi eso. ¿Qué habrán pensado la gente? En lugar de que hicieran un mal, vayan, pues, ahora, ya estás sano, ya no he tenido cáncer, ya he tenido hijos, ya he tenido. ¿Cómo? Porque mi vida no está sujeta a lo que hagan las personas. Si te maldicen o no te maldicen, no me interesa a mí, yo los bendigo. Porque ellos no tienen mi vida en sus manos. Mi vida está en las manos de Elohim. Él decide lo que va a hacer en mi vida. Y por lo tanto yo le temo a Él. Yo temo a Él, yo le amo a Él, yo guardo sus mandamientos y lo demás no me interesa. La maldición, dice, y la hechicería y todo eso no le hace a un hijo de Israel. Así está escrito. Pero si tú empiezas a tener miedo, entonces a eso te va a pasar. ¿Por qué? Porque dice la escritura, lo que temí me sobrevino. ¿Tuviste con más confianza en esto? Y Elohim se apartó, como con Saúl tuvo más confianza, bueno, entonces aparte de Elohim, tienes más confianza, ay, que te va a pasar, bueno, está bien. No, amados, nuestra fuerza, nuestra ayuda es Yahweh, nadie más. Y no importa. Entonces, aquí Saúl tuvo envidia. Empezó a lanzar todo tipo de males a David. Lo lanzó al ejército hasta adelante para que muriera. David no murió. Hizo todo lo posible para que muriera y no lo pudo matar. ¿Por qué? Porque la vida de David estaba en las manos de Yahweh. No podía acabar con alguien que Yahweh lo protege. No se puede. No se puede así. Entonces, miren, allí, el 18. Bueno, ya vimos ahí el 18. Vamos ahora al 22, capítulo 22. Bueno, vamos al 20, 20:30. 20:30, capítulo 20, verso 30. 20:30. Dice así. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonathan y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir. Jonathan, el hijo del rey Saúl, defendió a David. Y él dijo, ¿qué no te das cuenta que él, mientras viva, tú no vas a reinar? Y Jonathan dijo, yo no quiero reinar, papá. Yo quiero que se haga la voluntad de Yahweh. Dijo así Jonathan. Pero él buscaba un patrimonio para su familia. Eso es lo que buscaba solamente Saúl. Saúl es lo único que buscaba, un patrimonio para su familia. No quería ya otra cosa. Ya no pensaba en Elohim, ya no pensaba en el pueblo, ya no amaba a Yahweh. Y llegó al grado, vamos a terminar con este verso, en capítulo 22, 22:11. 22:11. Es bueno que nosotros podamos leer todos esos capítulos y poder mirarnos en nosotros, que sea como un espejo y decir, Padre, perdónanos, ayúdanos. Si un ungido como Saúl cayó en esto, cuidado, amados aquí, porque dice que aún si fuese posible a los escogidos, el enemigo engañará. Aún si fuese posible a los escogidos. Vamos ahí en el primer libro de Samuel 22, verso 11 al 19. Y el rey envió por el Cohen a Ahimelech, hijo de Ahitot, por toda la casa de su padre, los Cuanín que estaban en Not, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitot, y él dijo, heme aquí, señor. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste con él a Elohim para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Ahora resulta que David acechaba a Saúl, ¿se dan cuenta? Acechaba a Saúl y era Saúl el que lo perseguía. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa?
dice, he comenzado yo desde hoy a consultar por él a Elohim. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosas alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeño. Y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los Coanim de Yahweh, a todos los sacerdotes, mal traducido, que es Coanim de Yahweh, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron, pero los siervos del rey no quisieron entender sus no quisieron extender sus manos para matar a los Coanim de Yahweh. Vean, valientes, dijo Saúl, mátenlos, acábenlos. No le hicieron caso. No le hicieron caso al rey Saúl. No le hicieron caso. La autoridad de Saúl ya estaba decayendo, ya no le hacían caso. Todo el ejército allí le dijo Saúl, maten a los Coanim. Y ellos no extendieron sus manos. No obedecieron. ¿Y qué hizo Saúl? ¿Los iba a matar a todos? No obedecieron. ¿Se lo pusieron a quién? A Saúl. Y miren en el 18. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y se arremete contra los Coanim. Y se volvió Doeg el edomita, uno que no era de Israel, un edomita, y acometió a los Coanim y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Y Anot, ciudad de los Coanim, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero aún a uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Aitot, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Entonces mató a todos los Coanim, todos. Es algo fuerte. Eso ya también estaba profetizado, amado Sajín, atrás, porque eran de Elí, pero sin embargo, él hizo una abominación. Hizo una abominación como tal aquí, Saúl, yendo contra los Coanim, mató a todos, acabó con todos, los siervos de Yahweh. Se convirtió Saúl de ser un Mesías, un Mashiach, un ungido, un rey, a un anti-Mashiach. Impresionante. Y todo empieza, amado Sajín, por algo tan pequeño, por algo tan pequeño. ¿Por qué? Porque el rey fue adulado. ¿Por qué? Porque el rey puso su palabra arriba de Yahweh. Porque el rey quiso ser él exaltado. Él quiso ser exaltado, quiso ser honrado. ¿Por qué? Porque el rey quiso tener su propio patrimonio. Porque el rey se olvidó del amor que tenía a Yahweh y ahora él quería hacer las cosas sin consultar a Elohim. Y después dice que se convirtió en un adivino porque fue a ver una hechicera. Como ya no escuchaba la voz de Yahweh, ya no le dirigía a Elohim, fue al ocultismo, a la hechicería, a la brujería, se fue a la adivinación. Adivinación para ver qué iba a pasar. ¿Por qué fue a la adivinación Saúl? Porque ya estaba la guerra con los filisteos y ya estaba a punto de que se desatara la guerra y él no sabía qué iba a pasar, si iban a vencer en la guerra o iban a perder, no sabía. Entonces, como ya estaba la guerra en el día, entonces se desesperó y fue a consultar algo prohibido por Elohim, la adivinación, consultó la adivinación para ver qué iba a pasar en la guerra y así pudo dar una respuesta a su pueblo. Aquí, miren, pueblo, va a pasar eso, va a suceder eso, pero se llevó con la sorpresa que el juicio venía para él. Se llevó con la sorpresa, entonces se fue a una práctica abominable, a ser un adivino, y eso lo llevó a decaer hasta que terminó anhelando suicidarse. Impresionante, ¿verdad? Es impresionante todo eso, pero todos nosotros, amados Sajín, ya lo hemos leído y está allí. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Por eso dice, el que piense que esté firme, mire que no caiga. Un siervo, un ungido, un rey, un varón como él, que era prácticamente intachable, porque tú puedes ver el tema anterior que dimos, intachable, todo lo que tenía, se volvió el hombre, el rey, uno de los reyes más perversos que tuvo la casa de Judá. Mejor dicho, que tuvo Israel, porque la casa de Judá viene de los hijos de David, mejor dicho, que tuvo Israel, un rey, el más perverso prácticamente que tuvo todo Israel. Se convirtió en eso, fue algo muy fuerte, que hubo otros de la casa de Judá y de la casa de Israel, pero de cuando estaba todo el reinado, fue con Saúl, Saúl fue un rey en la cual cometió muchas abominaciones. Entonces, vamos a hacer tefilá, vamos a orar
y que Elohim nos ayude, amados, porque vienen tiempos difíciles. Y que nunca pongas la palabra de Elohim arriba. Perdón, no pongas la palabra del hombre arriba de la palabra de Elohim. Que siempre obedezcas a Elohim, que siempre obedezcas a Yahweh. Quise concluir esta porción con el propósito de que entendamos lo que está escrito aquí, de cómo un rey tan justo, tan recto, con buenas cualidades, con buenas virtudes, tan humilde, no era vengativo, lo tenía todo Saúl. ¿Cómo es que de un momento a otro cambió? ¿Cuándo empezó a cambiar Saúl? ¿Cuándo es que un rey tan bondadoso, tan honesto, tan justo, tantas cosas que puedes ver, sus, las virtudes que tenía y todo lo que tenía, cualidades y más, ¿cuándo es que cambió un rey así? ¿Cuándo? Entonces, por eso es que debemos pensar, amados aquí. Vamos a hacer tefilá, vamos a orar. Abacadosh, en el nombre de Yahshua Mashiach, gracias por este momento que nos das. Toda Abba, Abba. Te pedimos por favor que nos ayudes, porque estamos en este mundo. Tú eres nuestro rey, Yahweh. Tu palabra es la que nosotros vamos a obedecer. Tu palabra. Ayúdanos, Abacadosh, para no hacer nada indebido. Por favor, todo lo que nos ha venido a nuestra vida es por nuestra desobediencia. Todo lo malo es porque no quisimos cumplir tus mandamientos. Todo lo bueno es porque tú has tenido compasión de nosotros, Abacadosh, y nos has traído bien. Por eso, Abba, te pedimos que todo lo que no podemos mirar, no podemos ver en nosotros, ayúdanos para verlo. Pon temor en nuestro corazón para que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda de tu palabra. Gracias te damos en este momento. En tu nombre, Yahshua HaMashiach, tú que diste la vida por nosotros, tú que has dado la vida en lugar de nosotros y nos has salvado, porque la salvación viene de ti. Por más mandamientos que queramos cumplir, sabemos que la salvación viene de ti. Y porque somos salvos, Abba, y porque tú nos has apartado, es por eso que hoy tenemos la bendición de cumplir tus hermosos mandamientos. Porque tus mandamientos son libertad, tus mandamientos son gozo, tus mandamientos son felicidad, Abba Kadosh. En el nombre de Yahshua Mashiach, gracias te damos, Abba Kadosh, Omen, Beomen. Aleluya. A ti te exaltamos, Abba.